Respuesta a un joven que pide consejo sobre la elección de un estado de vida por San Alfonso María de Ligorio, el doctor de la teología moral de la Iglesia, a quien en 1831, el Papa Gregorio XVI ha decretado que era seguro seguir la opinión de San Alfonso, incluso si no sabes la razón detrás de ella. Una insignia de honor que Roma no ha dado a ningún otro santo. Leo en tu carta que hace algún tiempo te sentiste inspirado por Dios para hacerte religioso, y que después surgieron muchas dudas en tu mente, y en especial esta, que sin hacerte religioso, podrías santificarte también en el mundo. Responderé a tu carta brevemente porque si quieres leer algo más completo, puedes leer un pequeño trabajo mío, que ya ha sido impreso bajo el título, Consejos sobre la vocación religiosa, en el que he tratado más ampliamente este tema. Aquí solo diré brevemente que este punto de la elección de un estado de vida, es de la mayor importancia, ya que de él depende nuestra salvación eterna. El que escoge el estado al que Dios lo llama se salvará con facilidad, y al que no obedece a la llamada divina le será difícil, sí, moralmente imposible salvarse. El mayor número de los que están condenados por no haber correspondido al llamado de Dios. Por tanto, para que puedas elegir aquel estado que será el más seguro para alcanzar la salvación eterna, considera que vuestra alma es inmortal, y que el único fin por el que Dios se ha puesto en este mundo, no es ciertamente que puedas adquirir dinero y honores en esta tierra, y así vivir una vida cómoda y deliciosa, pero que por santas virtudes puedas merecer la vida eterna, y al final la vida eterna. Romanos 5, 22. En el día del juicio, de nada te servirá haber progresado a tu familia y haber hecho una figura en el mundo, solo te valdrá haber servido y amado a Jesucristo, que ha de ser tu juez. Tienes un pensamiento que te dice que también podrás santificarte permaneciendo en el mundo. Sí, mi querido señor, podrá, pero es difícil, y si verdaderamente eres llamado por Dios al estado religioso, y sin embargo te quedas en el mundo, es como arriba he dicho, moralmente imposible, porque te serán negadas aquellas ayudas que Dios ha preparado para ti en la religión, y sin ellas no te salvarás. Para santificarte es necesario que emplees los medios, tales como evitar malas ocasiones, permanecer desprendido de los bienes terrenales, vivir una vida recogida en Dios, y para mantener esto, es necesario recibir los sacramentos con frecuencia, hacer tu meditación, tu lectura espiritual, y hacer todos los días otros ejercicios devotos, de otro modo es imposible conservar el espíritu de fervor. Ahora bien, es difícil, por no decir imposible, practicar todo esto en medio del ruido y de los disturbios del mundo, porque los asuntos de familia, las necesidades de la casa, las quejas de los padres, las riñas y persecuciones con que el mundo está tan lleno, mantendrán tu mente tan ocupada por preocupaciones y temores que apenas podrás en la noche recomendarte a Dios, e incluso esto se hará con muchas distracciones. Desearás hacer tu meditación, leer libros espirituales, comulgar a menudo, visitar todos los días el sacramento del altar, pero de todo esto serás impedido por las cosas del mundo, y lo poco que hagas será imperfecto, porque se hace en medio de 1000 distracciones, y con frialdad de corazón. Tu vida será así siempre inquieta, y tu muerte más inquieta aún. Por un lado, los amigos mundanos no fallarán en inspirarte el temor de abrazar la vida religiosa, por ser una vida dura y llena de problemas. Por otro lado, el mundo te ofrece diversiones, dinero y una vida feliz. Reflexiona bien y no te dejes llevar por el error. Convéncete de que el mundo es un traidor que hace promesas y no se preocupa por el cumplimiento de las mismas. Te ofrece en verdad todas estas cosas terrenales, pero supone que te las dé. ¿Podría también darte paz del alma? No, solo Dios puede dar la paz verdadera. El alma es creada solo para Dios, para amarlo en esta vida y disfrutarlo en la venidera, y por tanto solo Dios puede contentarla. Todos los placeres y riquezas de la tierra no pueden dar verdadera paz, antes bien, los que en esta vida más abundan de tales bienes son los más turbados y afligidos, como confiesa Salomón, que los tenía en abundancia. Todo, dice él, es vanidad y aflicción de espíritu, Eclesiastes 1, 14. Si el mundo, con sus bienes, podría hacernos felices, los ricos, los grandes, los monarcas, que no carecen de riquezas, honores y diversiones, estarían totalmente satisfechos. Pero la experiencia demuestra cómo es con estos poderosos de la tierra: cuanto más grandes son las vejaciones, temores y aflicciones que han de padecer. Un pobre capuchino hermano, laico,
que anda ceñido con una cuerda sobre un cilicio, que vive de frijoles, y duerme en una pequeña celda sobre una pequeña paja, está más contento que un príncipe con todos sus atavíos dorados y riquezas, que tiene todos los días una mesa suntuosa, y quien va a la cama medio enfermo bajo un rico dosel, incapaz de dormir a causa de la angustia que le ahuyenta el sueño. Es un tonto el que ama al mundo y no a Dios, dijo San Felipe Neri, y si estos mundanos viven una vida tan inquieta, mucho más inquieta será aún su muerte, cuando el sacerdote, a su lado les insinúe que están a punto de ser ahuyentados de este mundo, diciendo, apártate, alma cristiana de este mundo. Abraza el crucifijo, porque este mundo se acaba para ti. La miseria es que en el mundo piensan poco en Dios y tampoco en la próxima vida, donde deben permanecer para siempre. Todos o casi todos, sus pensamientos están entregados a las cosas de esta tierra, y esta es la causa de que su vida sea tan infeliz, y su muerte aún más. Sin embargo, para que averigües qué estado debes abrazar, imagínate a ti mismo en el punto de la muerte y elige aquel que en ese entonces desearías haber elegido. Si has errado, descuidando la llamada divina para seguir tus propias inclinaciones y vivir con más libertad, entonces ya no habrá tiempo de remediar el error. Considera que todo aquí abajo llegará a su fin, porque la apariencia de este mundo es pasajera. 1 Corintios 7:31. Las escenas de este mundo deben terminar para cada uno de nosotros. Todo pasa y la muerte se acerca y a cada paso que damos nos acercamos más a ella, y a través de la muerte más cerca de la eternidad. Para esto nacemos. Porque el hombre se va a su morada eterna. Eclesiastés 7:5. La muerte caerá sobre nosotros cuando menos lo pensemos. Ay, cuando la muerte se acerque, ¿qué parecerán entonces todos los bienes de este mundo, sino el espectáculo irreal de un teatro, vanidades, mentiras y necedades? ¿Y de qué serviría entonces, como nos advierte Jesucristo, de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Mateo 16:26. Solo nos ayudará a morir una muerte infeliz. Por el contrario, un joven que ha dejado el mundo para entregarse enteramente a Jesucristo, cuán contento se sentirá al pasar sus días en la soledad de su celda, lejos del tumulto del mundo y los peligros de perder a Dios que están en el mundo. En el monasterio no tendrá entretenimientos de música, teatros y bailes, pero tendrá a Dios para que lo consuele y lo haga gozar de paz. Quiero decir toda la paz que es posible en este valle de lágrimas, al que cada uno es enviado a sufrir y a merecer con su paciencia la paz plena que le está preparada en el cielo. Pero en esta vida, incluso lejos de los pasatiempos del mundo, una mirada amorosa lanzada de vez en cuando sobre el crucifijo, un Deus meus, et omnia, pronunciado con cariño, un Dios mío, dicho con un suspiro de amor, lo consolará más que todos los pasatiempos y fiestas del mundo, que solo dejan amargura tras de sí. Y si vive contento en tal vida, más contento estará todavía en su muerte al haber elegido el estado religioso. ¿Cuánto le consolará entonces haber empleado su vida en la oración, en la lectura espiritual, en mortificación, y en otros ejercicios de devoción, especialmente si ha estado en una orden empleada en salvar almas por medio de la predicación y oír confesiones, cosas que a su muerte aumentará su confianza en Jesucristo, que es verdaderamente agradecido y generoso en recompensar a aquellos que han trabajado para su gloria? Pero lleguemos a una conclusión con respecto a tu vocación. Puesto que el Señor te ha llamado a dejar el mundo, y a ser enteramente suyo en la religión, te digo, regocíjate y estremécete al mismo tiempo. Regocíjate, por una parte y siempre da gracias al Señor, porque ese llamado por Dios a una vida perfecta es una gracia que no da a todos. A ningún otro pueblo trató así, Salmos 147:20. Por otra parte, tiembla, porque si no sigues el llamado divino, pondrás en gran peligro tu salvación eterna. No es mi intención relatarte aquí los muchos ejemplos de jóvenes que, por no haber tenido en cuenta su vocación, han vivido una vida miserable y han muerto de una muerte horrible. Ten por cierto que como Dios te ha llamado, nunca tendrás paz, si permaneces en el mundo, y a tu muerte estarás muy inquieto, a causa del remordimiento que entonces te atormentará, por haber dejado de obedecer a Dios, que te había llamado al estado religioso. Al final de tu carta expresas el deseo de saber de mí si, en caso de que no tengas el coraje de entrar en la religión, sería mejor casarte, como lo desean tus padres, o convertirte en un sacerdote secular. Respondo, el estado matrimonial no te lo puedo recomendar, porque San Pablo no lo aconseja a nadie, excepto que haya necesidad de ello,
procedente de la incontinencia habitual, necesidad que tengo por cierto que no existe en tu caso. Con respecto al estado del sacerdote secular, nótese que un sacerdote secular tiene sobre él todas las obligaciones de un sacerdote, y todas las distracciones y peligros de un laico, porque, viviendo en medio del mundo, no puede evitar los problemas que surgen de su propia casa y de sus padres, y no puede estar libre de los peligros a que está expuesta su alma. Tendrá tentaciones en su propia casa, no pudiendo excluir de ella a las mujeres, sean parientes o sirvientas, ni impedir que otros extraños vengan a verlas. Entonces debéis quedaros allí completamente retirados en una habitación separada, y ocuparos solo de las cosas divinas. Ahora bien, esto es muy difícil de practicar, y por lo tanto pequeño, y muy pequeño, es el número de aquellos sacerdotes que atienden a perfección en sus propias casas. Por el contrario, entrando a un monasterio de estricta observancia, seréis libres del desagradable deber de pensar en vuestro alimento y vestido, porque allí la orden os lo provee todo. Allí no tendréis que venir vuestros padres y molestaros continuamente con todos los alborotos que suceden en su casa. Allí ninguna mujer entra para perturbar vuestra mente, y así, lejos del tumulto del mundo, no tendréis quien os estorbe en vuestras oraciones y vuestro recogimiento. He dicho un monasterio de estricta observancia, porque si queréis entrar en otro, donde se vive más libremente, más os vale quedaros en casa y atender allí a la salvación de vuestra alma lo mejor que podáis, porque entrando a una orden donde el espíritu es relajado, te expones al peligro de perderte. Aunque entres con el propósito de atender solo a la oración y a las cosas de Dios, aún así, llevado por el mal ejemplo de tus compañeros, y viéndote escarnecido y hasta perseguido, si no vives como ellos, abandonarás todas tus devociones y harás lo que hacen los demás, como la experiencia muestra que suele ser el caso. Pero si Dios os da la gracia de la vocación, cuida de preservarla, encomendándote a menudo a Jesús y María en la santa oración. Sé que si te decides a entregarte enteramente a Dios, el demonio desde ese momento aumentará sus esfuerzos para tentarte a caer en el pecado, y especialmente para hacerte enteramente suyo y permanecer suyo. Concluyo ofreciéndote la seguridad de mi respetuosa consideración, ruego al Señor que os haga pertenecer enteramente a Él, y permanecer, etc.